¿Qué tal, amigos de Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel, llevamos este programa. Y bueno, tengo en la línea a la doctora Gabriela Hobbs. La doctora Gabriela Hobbs es directora clínica del Servicio de Leucemias del MAS, General Cancer Center. Y bueno, es el hospital universitario más grande de Harvard, además de que es el hospital nombrado como el segundo hospital en importancia en América Latina, además de que es el hospital de investigación número 1 y le quiero decir que atiende a pacientes en 140 países a través del Centro Internacional de Pacientes Multilingües. Así es que va a ser muy interesante poder platicar con la doctora Gaby Hobbs en relación a lo que son estas nuevas variantes que han surgido del SARS-CoV-2 a nivel mundial. Doctora, pues primeramente, gracias por esta entrevista y bueno, platiquemos en relación a lo que son estas nuevas variantes del SARS-CoV-2. ¿Cómo le va? Hola Joel, gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues platiquemos primeramente cuántas cepas existen actualmente del COVID. Han habido varias nuevas cepas descubiertas, en realidad son variantes, no cepas, son en realidad variantes del coronavirus que han tenido diferentes mutaciones. De la cual más hemos estado escuchando es la que está en Inglaterra y en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil, pero lo más probable es que está en otras partes del mundo también. Han habido casos reportados en Estados Unidos también, en muchas partes de Europa y más recientemente quizás en México también. Doctora, esta nueva variante de la que se ha descubierto aquí en México, ¿es variante de las mismas que ya menciona, de la británica, africana? Es que han habido unos casos en México con la mutación esa E484K, que es una mutación que se ha reportado en los casos de Brasil y Sudáfrica, y no se sabe todavía si es la misma o es otra. Doctora, ¿en qué implica el contagio y la gravedad de lo que es esta variante? Mira, esta nueva variante y todas estas nuevas variantes nos preocupan por muchas diferentes razones. La primera es que hay que acordarnos que con o sin las variantes, la pandemia de coronavirus está fuera de control en la mayoría del mundo y en México en particular también. Las nuevas variantes parecen ser más contagiosas, que claramente es lo último que necesitamos en una pandemia que está fuera de control. No se sabe todavía si las personas que contraen este coronavirus con esas nuevas variantes tienen enfermedad que sea diferente o no, pero la realidad de las cosas es que casi no importa eso. Lo que importa es que más personas se pueden enfermar con estas nuevas variantes, lo cual últimamente va a querer decir que entonces más personas tienen la posibilidad de acabar desarrollando coronavirus serio. Entonces, en ese sentido nos preocupa mucho estas nuevas variantes. La otra razón por la que nos preocupan mucho estas nuevas variantes es porque no sabemos si estas nuevas variantes tienen la misma, si las vacunas tienen la misma efectividad contra todos los variantes o contra algunos, pero no otros. Hemos escuchado en los últimos días que en Sudáfrica tuvieron que detener los esfuerzos de vacunar a sus ciudadanos, ya que la vacuna que estaban utilizando ahí parecía no ser tan efectiva contra el variante sudafricano. Claramente hay que interpretar eso con entendiendo que no fueron muchas personas las que fueron estudiadas, entonces es difícil saber si en realidad esa vacuna no sirve para ese variante. Pero nos preocupa pues que llevamos todo el año esperando a que llegaran buenas noticias con las vacunas y cuando por fin llegan las vacunas tenemos ahora estos variantes. Entonces, pues sí es causa para tener mucha preocupación, la verdad. Doctora, ¿y por qué se está extendiendo tan rápidamente estas variantes? Mira, Joel, todos los viruses, todo el tiempo, están adquiriendo nuevas mutaciones. Las mutaciones son cambios que ocurren en la información genética del virus. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, pues con suficiente tiempo, no es sorprendente que haya nuevas variantes. O sea, por ejemplo, con influenza, cada año nos tenemos que vacunar contra la influenza porque pues cada año el virus cambia un poco. Entonces hay que volvernos a vacunar para volver a tener inmunidad contra esos nuevos variantes. Entonces, es parte de la vida de un virus tener esas mutaciones y como el virus está fuera de control en todo el mundo, pues tiene mucha oportunidad para replicarse y para tener estas mutaciones. Y claro, sigue en investigación, por supuesto, del comportamiento del SARS-CoV-2, así como sus variantes, pero ¿de qué manera están impactando en los grupos vulnerables? Impacta a todos los grupos de la misma manera que el virus original, solo que con más urgencia. No sabemos si las personas que se enferman con estos nuevos variantes tienen enfermedad que es más seria.
lo que sabemos es que se pueden contagiar más fácil. Entonces, si te pones a pensar, o sea, unos grupos que han sido muy vulnerables son ancianos o personas mayores que viven en casas o en asilos, o etcétera, o personas que viven en lugares sin mucho espacio. Pues claramente, si un virus es mucho más contagioso y las personas viven en condiciones donde no se pueden separar, el virus va a ser mucho más fácil que el virus se contagie, y de por sí que era fácil antes, no era tan complicado antes. Entonces, nos preocupa que las personas que estaban en riesgo de infectarse antes, ahora tienen más probabilidad de infectarse. Y lo que pasa con estas variantes es que son tanto más contagiosas que, por ejemplo, ahorita en Inglaterra, se piensa que la mayoría de las infecciones de coronavirus que se están viendo ahorita son relacionadas a esa variante. Para darte una idea, tiene tanta más la habilidad de infectar a las personas que básicamente hizo que la otra variante casi se desapareciera ahí, porque pues esta de acá es más dominante. ¿Y cómo influyen en la efectividad de la vacuna estas nuevas variantes? Es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Es lo que estamos aprendiendo. Pensamos que lo más probable es que las vacunas tengan efectividad contra las variantes, pero la realidad de las cosas es que no ha sido estudiado todavía. Entonces, todavía no tenemos esa información. Y como te decía, hace poco, en Sudáfrica, por ejemplo, estaban vacunando a personas con la vacuna de AstraZeneca y tuvieron que parar esos esfuerzos porque estudiaron un grupo de como 2,000 personas o algo por el estilo y se dieron cuenta que esa vacuna no estaba siendo suficientemente efectiva contra la variante sudafricana. Entonces, sí existe la posibilidad de que algunas vacunas no funcionen igual de bien contra estas variantes. ¿Y cómo saber cuál es la más efectiva o la efectividad de las vacunas, doctora? ¿Cómo saber? ¿Tendremos que esperar tiempo? Muy buena pregunta. Entonces, pues vamos a tener que aprenderlo de diferentes maneras dependiendo de la vacuna. Entonces, por ejemplo, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer-BioNTech ya están aprobadas en algunas partes del mundo. Vamos a tener que seguir estudiando la efectividad después de la aprobación. Y vamos a tener que seguir monitoreando a las personas que han sido vacunadas para ver qué pasa con los casos de coronavirus y vamos a tener que ir aprendiendo sobre la efectividad. Mientras tanto, los científicos claramente siguen monitoreando, haciendo exámenes, haciendo las secuencias genéticas para ver qué tipos de coronavirus están en la población y demás, pero pues hay que seguirlo estudiando, es muy importante seguirlo estudiando y no nada más asumir que va a funcionar la vacuna contra todas las variantes. ¿Cómo funcionan las vacunas, doctora? Buenísima pregunta, y ha sido un momento muy emocionante en medicina porque han habido muchos diferentes tipos de vacunas. En general, la premisa central de cómo funciona una vacuna es que le damos al cuerpo una probadita de la infección, ¿no? Y eso se puede enseñar al cuerpo de varias diferentes maneras. Llegan las células inmunológicas del cuerpo, observan esa información que se les ha presentado y forman lo que se llama memoria. Son células del sistema inmunológico que se llaman las células T y las células B, y forman memoria. Entonces, si algún momento llega uno a infectarse con el organismo real, esas células tienen esa memoria y pueden reconocer más fácilmente a ese organismo infeccioso y lo pueden erradicar antes de que la persona se enferme. En muchos casos, y voy a volver a dar el ejemplo de la influenza, con todo y que nos vacunemos, muchos nos enfermamos con influenza cada año, aunque estemos inmunizados. Pero al tener esa vacuna y tener un poco de inmunidad o tener un poco de protección, la esperanza o lo que se espera es que una persona no se enferme tanto, sino que tenga enfermedad un poco más leve. Entonces, eso nomás lo que quería decir en cuanto a la vacuna de coronavirus. Lo que queremos lograr con la vacuna de coronavirus no es necesariamente erradicar el coronavirus y que ya no haya ningún caso más. Digo, obviamente que eso sería excelente, ¿no? Pero si al dar las vacunas podemos lograr que el coronavirus sea como una gripa cualquiera y que nadie acabe yendo al hospital con enfermedad seria que requiera de estar intubado, que requiera de cuidado médico y que esté llenando los hospitales, eso es un gran logro. Realmente, o sea, la mayoría de la gente todos los años nos dan varias gripas y eso no pasa nada, ¿no? Te quedas en tu casa, tomas un poco de líquidos, un poquito de medicamentos para quitar la fiebre y se acabó. Sí, entonces, con las vacunas no nada más queremos eliminar la enfermedad, sino que queremos asegurarnos de que sea menos seria la enfermedad. Doctora, hasta ahorita, ¿qué es lo que se sabe de los efectos secundarios de las vacunas? Los efectos secundarios de las vacunas son parecidos a otras vacunas.
en cuanto a tener un poco de molestia en el brazo. Y con varias de las vacunas tienen dos inyecciones. Con la primera vacuna generalmente los síntomas son bastante leves, un poquito de dolor en el brazo, pero no mucho más. Con la segunda dosis es donde se ha reportado más en las personas jóvenes que en las personas mayores, y aproximadamente en 20 o 30% de las personas se ha reportado fiebre, tal vez ganglios inflamados, dolores de cabeza o dolores musculares, pero generalmente esos síntomas duran unos 2 o 3 días y se quitan. En algunas personas con la vacuna de Pfizer han habido reacciones alérgicas a la vacuna misma, y eso generalmente sucede inmediatamente, aunque han habido algunas personas que les da un poquito de una erupción en la piel unos días después, pero generalmente eso es bastante, no ocurre muy frecuentemente. Muy bien, estos son algunos de los efectos pues secundarios que han reportado algunas de las vacunas, y sin embargo pues sigue en investigación, y vamos pues en esta etapa de la investigación de las vacunas. Doctora, finalmente yo le quisiera preguntar, bueno, estamos ante una situación preocupante realmente. La tendencia o el porcentaje o la tasa de letalidad a nivel mundial es de 2.2% en la población. En México, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el porcentaje de letalidad? El porcentaje de letalidad en México es difícil de comparar a otros lugares porque no sé si tenemos toda la información, no tenemos ninguna razón para saber si es diferente o es igual que otras personas, que en otros países, y que sea diferente la enfermedad. Lo que sí hay que considerar en México es que hay muchas personas en el país en general. Los niveles de obesidad, diabetes, presión alta y etcétera son bastante altos, y ese tipo de cosas son factores de riesgo que afectan la probabilidad de tener enfermedad seria con coronavirus. Muy bien, doctora. Finalmente, pues, ¿cuál es el mensaje a la población en general? Se acerca a esta etapa de vacunación. Ojalá en México pues sea rápida y eficaz la distribución y la vacunación. Y bueno, ¿cuál es el mensaje para la población en torno a la vacunación? Well, es una pregunta difícil, aunque sea fácil de contestar en algunas cosas, pero difícil porque siento que estoy hablando de una posición, es difícil dar una recomendación porque siento que el país ahora necesita mucha ayuda, ¿no? Y me gustaría dar un mensaje de esperanza, aunque sé que es difícil que la gente en México pueda seguir las recomendaciones, ¿no? Pero yo creo que no hay que perder la esperanza y hay que seguir haciendo las cosas sencillas. Hay que acordarnos que, aunque todavía no han llegado suficientes vacunas a México, y espero de verdad que les lleguen las vacunas y en grandes números rápidamente, mientras eso suceda, hay cosas sencillas que todo el mundo puede hacer para prevenir enfermarse con esta enfermedad que es tan contagiosa. Usar el tapabocas, bien importante, especialmente si están en un lugar cerrado. Lavarse las manos frecuentemente, y lavarse las manos por unos buenos 20 segundos. Hacer nada más así y ya, eso no es suficiente, eso no mata a nada. Mantener la sana distancia. Son cosas que hemos estado oyendo todo este último año, y realmente esas cosas sirven muy bien. Y aunque llegue la vacuna mañana, va a tomar muchos meses que toda la población llegue a un nivel de inmunidad y protección para que realmente veamos que esos casos empiezan a bajar o empiezan a eliminarse. Pues es la doctora Gaby Hobbs, directora clínica del Servicio de Leucemias del MAS General Cancer Center. Le quiero agradecer por esta información en relación a lo que son estas variantes de la cepa SARS-CoV-2. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias, Joel, por la invitación.